que de esos viene, la verdad, muy poco, no vienen muchas preguntas, pero sí es importante sobre todo ese de que sepan identificarlo en lo que viene a ser tomografías o resonancias. Entonces vamos a iniciar de una vez. Estoy intentando conectar con la tablet, pero ya no se puede. Así que lo voy a compartir así nomás. Sí logran ver la diapositiva, ¿cierto? Sí. Se ve, ¿no? Chicos. Sí me escuchan, ¿cierto? Así ya. Sí, Cali, sí Sí, te ya, escuchamos, así se gracias. ve también. Ya, genial, muchas gracias. Ya bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la asesoría número 14, que viene a ser lo que son tumores cerebrales. Entonces, más que nada para poder aprender lo que son tumores cerebrales, más que memoria es que ustedes puedan saber cuáles son y puedan identificarlos según la morfología o según la ubicación que tenga. Porque ustedes van a ver ahorita que la mayoría de estos, o al menos, claro, la mayoría de estos, pues va a tener lugares o formas de presentación muy parecidas, pero por eso es que es importante que para que ustedes, al menos yo cuando lo aprendí o cuando traté de aprenderlo, traté de buscarle algún tipo de analogía y poder comparar unos con otros para que busquen exactamente qué características difieren, por ejemplo, una lesión extraaxial de una lesión intraaxial. Entonces, lo primero que hay que saber es que tenemos que diferenciar una lesión extraaxial de una lesión intraaxial. Creo que acá hay un puntito. Ya está. Ya. Como les dije, tenemos que diferenciar cómo reconocer o aprender a reconocer una lesión extraaxial de una lesión intraaxial. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente ese tipo de características de diferenciación nos van a ayudar mucho para hacer lo que es el diagnóstico. Entonces, como su nombre lo dice, lesiones extraaxiales van a ser aquellas que van a estar por fuera de lo que viene a ser el parénquima cerebral. ¿Ok? Todas las lesiones que se encuentran por fuera del parénquima cerebral se van a denominar lesiones extraaxiales. Y como van a estar por fuera de este parénquima cerebral, van a tener un efecto o un mayor contacto con estructuras que obviamente se encuentran fuera del parénquima cerebral. Por ejemplo, como viene a ser lo que son las meninges, eh, por ejemplo, las meninges o lo que son los huesos del cráneo, o la base del cráneo también. Entonces, estas estructuras se van a ver implicadas justamente en estas lesiones extraaxiales. Por otro lado, es importante también que recuerden que van a haber dos lugares anatómicos que van a estar relacionados directamente a lo que son las lesiones extraaxiales. Uno va a ser el ángulo pontocerebeloso, por eso una de las lesiones características de las extraaxiales van a ser las lesiones en el ángulo pontocerebeloso. Y el segundo lugar que van a encontrar, digamos, comprometido va a ser lo que es la silla turca, que ahí se van a empezar a manifestar lo que son las lesiones celares. ¿Ok? Y bueno, una tercera lesión que van a encontrar también a nivel extraaxial va a ser lo que es el meningioma. Entonces, estas tres, el meningioma como lesiones del ángulo pontocerebeloso, como las lesiones celares, son las lesiones, digamos, emblema de lo que viene a ser a nivel extraaxial. Ahora, las lesiones que están dentro del parénquima, o sea, las lesiones intraaxiales, realmente van a ser denominados como los verdaderos tumores cerebrales, ¿no? Porque se van a encontrar dentro del parénquima, casi lo vamos a encontrar dentro del parénquima. Entonces, como todos se van a encontrar dentro del parénquima cerebral, va a ser
muy importante que aprendan a diferenciar, por ejemplo, un glioma de bajo grado de un glioma de alto grado, y este glioma de alto grado, cómo diferenciarlo del oligodendroglioma. Igual forma el pilocítico, cómo lo diferencia del hemangioblastoma, porque se van a encontrar en sitios muy parecidos. De igual forma el meduloblastoma, cómo lo diferencian de un ependimoma, y cómo este también u otros lo van a diferenciar de un linfoma. Entonces, todos se encuentran, digamos, con características similares hablando de ubicación, pero van a tener características morfológicas o semiológicas que van a hacer que unos se diferencien de otros. Entonces, vamos a iniciar con lo que son las lesiones extraaxiales y tenemos lo que es el meningioma. Pero antes de esto, quiero que entiendan algo. Ustedes ahorita van a ver, o bueno, comúnmente se ha visto que las lesiones que van a captar buen contraste son aquellas lesiones que van a ser malignas, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Las lesiones que captan contraste son aquellas lesiones que van a ser malignas. Y las lesiones que no captan contraste, obviamente van a ser denominadas lesiones benignas. ¿Ya? Pero esta regla de que los que captan contraste son malignas y los que no captan contraste son benignas, solamente van a ser útiles en lesiones intracerebrales o intraaxiales, perdón. ¿Por qué? Porque justamente esta condición de que capte contraste o no depende de una estructura fundamental, que viene a ser la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiero decir? Que cuando la barrera hematoencefálica está bien, está íntegra, obviamente no va a captar contraste, ¿no? Porque no se va a encontrar dañada. En cambio, cuando esta barrera hematoencefálica sí está rota, está dañada, ahí recién va a captar contraste. Entonces, ¿por qué les digo que esta relación solamente está en base a las lesiones intraaxiales? Porque solamente en esta zona ustedes van a encontrar esta barrera hematoencefálica. En las lesiones extraaxiales no van a encontrar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, esta regla de que si capta contraste es maligna y si no capta contraste es benigna, en las lesiones extraaxiales no va a funcionar. ¿Por qué les he dicho que es importante que recuerden esto? Porque justamente el meningioma va a ser una lesión extraaxial, va a ser una lesión benigna, pero que sí va a captar contraste. ¿Ok? Recuerden que en las extraaxiales la relación no tenía que ver. Entonces, acá en las extraaxiales sí van a ver que las lesiones benignas van a poder captar contraste. Entonces, el meningioma es una lesión, como les digo, del sistema nervioso. Digamos que es la lesión extraaxial por excelencia, por así decirlo, en el sistema nervioso central. Y va a ser una lesión que va a tener como característica justamente esto que ven acá, la base dural o cola dural. ¿Ok? La cola. Este término, lo que ven acá, lo de cola, lo van a ver mucho cuando hablemos de meningioma. ¿Por qué? Porque justamente lo que ven acá es una lesión que se va a obtener contraste, o sea, va a poder pintarse, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esa base dural, con esa cola? Es esto de acá. Alrededor, o al menos en los extremos de lo que viene a ser un meningioma, van a salir como unos cachitos. A eso se le va a denominar lo que conocemos como una cola o que se va a encontrar justamente en la base dural. ¿Ok? Van a ser como unos picos que van a estar ahí, que se le va a denominar cola dural. Así se le va a decir. ¿Okay? Y obviamente en una tomo lo van a ver de color hiperdenso, acuérdense, o bueno, meoplomo también se puede ver, pero más que nada isodenso en tomografía, o más o menos como un gris, ¿no? Porque no capta, digamos, como un contraste fuertísimo, como si fuera el blanco. Bueno, sería ISO intenso, perdón, porque es una, claro, sería un ISO intenso porque está en T2, porque T2, acuérdense que es de una resonancia magnética. En cambio, cuando estamos en una resonancia magnética en T1, lo van a ver
más oscuro, ¿ven? Acá. Hipointenso. Pero lo que tienen que rescatar de acá es justamente esta cola dural, que se va a encontrar en los extremos de lo que viene a ser el meningioma. Igual acá, miren. Esto es lo que les va a dar la diferencia para que ustedes puedan diagnosticar lo que es un meningioma. Entonces, le dicen que es una lesión benigna, probablemente lesión que se encuentra afuera, se encuentra extraxial y presentan como característica tomográfica o sobre todo de resonancia magnética, presentan lo que es la cola dural en la base dural. Ya ustedes pueden estar pensando en lo que es un meningioma. Ahora, el meningioma también va a aparecer en lo que es el ángulo pontocerebeloso. Ahí también va a ser otra localización que se puede encontrar. Pero, como les digo, hay que aprender a diferenciar de lo que es el meningioma, que va a presentar característicamente la cola dural, de lo que viene a ser un neurinoma. Un neurinoma va a ser muy parecido a lo que viene a ser el meningioma, pero la característica es que el meningioma, su nombre lo dice, meninges, va a estar principalmente relacionado a nivel de las meninges. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar uno de otro? El meningioma, como su nombre lo dice, meninges, únicamente se va a encontrar alrededor de lo que vienen a ser las meninges. Entonces, por lo tanto, jamás de los jamás se va a meter a lo que es el conducto auditivo interno. Nunca lo van a encontrar acá. En cambio, un neurinoma sí lo van a encontrar metido. Miren acá cómo se está extendiendo hacia el conducto auditivo interno. Y justamente tiene como que esa forma de lado, por eso le pongo acá forma de lado, porque va a tener en el centro o la parte más inferior lo que es como un círculo y el pico va a irse hacia el conducto auditivo interno. Entonces, esta característica es lo que les va a diferenciar un meningioma que va a tener sus colas durales en los extremos de un neurinoma que va a tener esta forma de lado y se va a dirigir hacia el conducto auditivo interno. Y por último tenemos lo que es el epidermoide, que también se va a encontrar en un ángulo pontocerebeloso, pero la característica es que no va a seguir un patrón uniforme. Miren cómo son los bordes, el color, la intensidad. El epidermoide va a ser difuso, va a ser como una manchita que va a brillar, pero va a ser bastante difusa. Entonces, por lo tanto, el ángulo pontocerebeloso, si es que tiene cola, decimos que es un meningioma, si es que tiene cola dural. Si es que tiene que el pico se va hacia el conducto auditivo interno, es un neurinoma. Y si vemos que se restringe mucho la difusión que va a presentar, miren cómo es la forma, decimos que es un epidermoide. Ambos, bueno, los tres, van a poder verse o son lesiones del ángulo pontocerebeloso, pero según su distribución morfológica van a poder diferenciarlos. Ahora, les dije que también otro lugar que van a poder ver las lesiones extraaxiales era justamente las lesiones de la silla turca. Entonces, hay que conocer que el macroadenoma hipoficiario, también se le va a llamar macroadenoma con su apellido hipoficiario, va a ser una lesión de la silla turca que capta contraste, pero que también puede tener cierta necrosis o ciertas calcificaciones en su parte más interna, o también puede presentar lo que son hemorragias. Entonces, justamente por la consistencia que va a tener, va a ser un tumor muy irregular porque tiene una tendencia a crecer bastante, ¿ok? Entonces, como tiene una tendencia a crecer bastante, estos tipos de tumores, los macroadenomas hipoficiarios, van a ser no funcionantes. ¿Qué quiere decir no funcionantes? Que no van a dar síntomas, inicialmente funcionantes. Inicialmente no van a dar síntomas, pero como les digo, como este tumor crece bastante, una vez que crezca tanto y que recién empiece, digamos, a tener contacto con estructuras anatómicas, por ejemplo, como puede ser el quiasma, ahí recién nos va a dar clínica. Cuando ya esté grande, cuando ya esté presionando o haciendo algún tipo de compresión en estructuras adyacentes y recién ahí nos dé clínica. Entonces, tenemos esta imagen que comúnmente lo vamos a denominar como en reloj de arena o también se le denomina muñeco de nieve,
que es justamente lo que nos va a determinar un macroadenoma, ¿no? Van a ser imágenes que van a estar en el interior de lo que viene a ser la silla turca, con una cabeza, justamente la cabeza que va a salir por fuera de la silla turca y que justamente también en la zona de acá va a estar presionando lo que viene a ser, en la parte de acá, el quiasma óptico. ¿Ok? Y recién ahí acuérdense donde va a dar lo que es la sintomatología. Ahora, este macroadenoma va a tener dos diagnósticos diferenciales. Uno que es el microadenoma y otro que es el craniofaringioma. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? El microadenoma va a ser una lesión que se va a encontrar por dentro. Se va a encontrar por dentro de lo que viene a ser la silla turca. Pero a diferencia del macroadenoma, este sí va a ser funcionante. Sí te puede dar sintomatología desde un inicio, ¿ok? Dependiendo tal vez las estructuras que esté comprometiendo, pero sí va a ser funcionante. Y como les digo, se va a encontrar dentro de lo que viene a ser la silla turca, adentro. Y el craniofaringioma, por otro lado, también es una lesión supracelular, pero no va a tener lo que es un componente como en forma de reloj de arena o en muñeco de nieve, sino que va a ser, digamos, va a tener lo que son algún tipo de calcificaciones, se les conoce como cáscaras de huevo, ¿ok? Cáscaras de huevo. Que esta presentación morfológica es lo que lo va a diferenciar. Si se dan cuenta, estas son estructuras compactas, completas, igual acá, adentro. En cambio, esta va a tener estas como cascaritas de huevo, como calcificaciones alrededor de la zona de la lesión. Entonces, eso es lo que le va a diferenciar con lo que viene a ser un macroadenoma, un microadenoma y lo que viene a ser el craniofaringioma. Acuérdense, los tres se van a encontrar a nivel de la silla turca, porque van a ser lesiones de la silla turca, lesiones extraaxiales. Importante. Ahora, con eso ya acabamos de hablar de lo que viene a ser las lesiones extraaxiales y ahora sí pasamos a lo que viene a ser las lesiones intraaxiales. Y en primer lugar tenemos lo que son las neoplasias gliales de alto grado y las de bajo grado. Entonces, estas la verdad son bastante, un poco más sencillas de reconocerlas porque tienen características completamente diferentes. Entonces, las de bajo grado van a ser de tipo infiltrativas. Como son infiltrativas, obviamente van a tener un poco efecto, muy poco efecto de masa, o sea, muy poco, no van a ver una estructura compacta, sino van a ver como que más dispersas, ¿no? Porque van a ser de tipo infiltrativa. En cambio, las de alto grado sí van a ser grandes heterogéneos, porque justamente como son de alto grado, han tenido más tiempo para formarse, para compactarse, a diferencia de las de bajo grado, que como son más, con un menor tiempo, pues es más que nada infiltrativa. Otra cosa, y algo importante, las neoplasias de bajo grado, van a tener todos los no. No sangran, no captan contraste, ¿ok? En cambio, las de alto grado es importante porque estas sí van a captar contraste. Las van a ver bastante hiperintensas. Miren, van a captar mucho contraste. Generalmente, este contraste va a tener una forma en anillo que va a rodear todo lo que viene a ser la lesión. Va a tener esa forma de anillo, ¿no? Que no va a ser una estructura compacta, o sea, como que completa, el contraste no va a dar en toda la estructura de manera completa, sino que la forma que va a dar al momento de tener contraste va a ser en anillo. ¿Okay? En anillo. Y estas sí se pueden necrosar y estas sí pueden haber hemorragias. Ahora, una característica también muy importante es que las de alto grado, por nada del mundo, así, acuérdense esto, por nada del mundo se van a calcificar, no se calcifican. En cambio, las de bajo grado tienen un 20% de probabilidades, o al menos en un 20% de los casos, que sí se van a calcificar. Este dato de acá sí es importante que lo recuerden porque más adelante vamos a ver otra que justamente esto de la calcificación nos va a dar el diagnóstico diferencial.
Entonces, acuérdense, alto grado son masas compactas, heterogéneas, van a captar contraste, puede producir necrosis y hemorragias y no se van a calcificar. Las de bajo grado van a ser medios infiltrativos, poco efecto de masa, no sangran, no captan contraste y se pueden calcificar en un 20% de los casos. Entonces aquí están las imágenes en una resonancia y nada más. Eso es todo. Ahora, hay una secuencia en resonancia magnética que es la secuencia, ¿dónde está? La secuencia de perfusión. ¿Okay? La secuencia de perfusión. Esta secuencia de perfusión en resonancia magnética lo que nos permite ver es esto de acá, la angiogénesis de obviamente los tumores, ¿no? Y de muchas patologías más. Entonces, ¿qué nos va a indicar esta angiogénesis? Es justamente si es que la patología o el tumor está empezando a formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente las lesiones más malignas, o sea, las lesiones de mayor tiempo de desarrollo, van a presentar lo que es una alta perfusión. Por eso es que las lesiones gliales de alto grado, muy aparte de las características que ya tienen, van a presentar lo que es una alta perfusión, porque sí van a presentar lo que es una angiogénesis y lo van a ver así. Uy, así. ¿Ok? En cambio, en una lesión neoplasia glial de bajo grado, no hay angiogénesis. Por lo tanto, la perfusión va a ser muy baja y hasta nula, pues, ¿no? Con respecto a los nuevos vasos. Entonces, esta es otra característica también que les pueden preguntar si es que les ponen justamente una resonancia en secuencia de perfusión. Ahora, esto ya es más un dato extra que les quiero poner porque la neoplasia glial de alto grado también suelen confundirla mucho con lo que viene a ser un absceso cerebral. Entonces, esto de acá también es un diagnóstico diferencial que ustedes tienen que conocer, porque ya ustedes ya saben, ¿no? Todas las características de una neoplasia glial de alto grado. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con el absceso cerebral? Es que el absceso cerebral va a tener una disfunción que restringe el centro de la lesión. O sea, el centro de la lesión se va a encontrar excluido, si se dan cuenta, por la parte más externa. En cambio, en una neoplasia glial de alto grado, todo se va a encontrar compacto, a excepción de lo que viene a ser como que esta coronita, ¿no? Pero cuando pasan el contraste, si se dan cuenta, sí se logra ver la diferencia entre lo que es el anillo y la parte central. En cambio, acá no, acá se ve casi como todo uniforme. Entonces, esa es la única diferencia, digamos, a nivel de resonancia o de tomografía de una lesión glial de alto grado y un absceso cerebral. Eso es como un datito de teoría, porque igual es importante que lo sepan. Ahora, siguiendo con las lesiones intraaxiales, tenemos que aprender a diferenciar lo que es un linfoma de un glioblastoma. Siendo un poquito sinceros, es un poquito difícil diferenciar entre lo que es un glioblastoma o un tumor de alto grado con lo que viene a ser un linfoma. Pues normalmente lo hacemos más que nada cuando tenemos un paciente inmunodeprimido o pacientes, muy comúnmente pacientes con VIH. Entonces, cuando tenemos justamente estos dos tipos de pacientes, pacientes con el sistema inmune bajísimo o pacientes que tengan VIH, que es casi lo mismo, vamos a pensar en primer lugar en un linfoma. ¿Ok? En esos pacientes se da principalmente lo que son los linfomas primarios del sistema nervioso central. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un paciente que no tenga estas condiciones, justamente las de inmunosupresión, vamos a pensar principalmente en que estamos frente a un glioblastoma multiforme. Entonces, muy aparte de, digamos, la población blanco, que puede ser un paso importante para que ustedes puedan diferenciar unos del otro, hay un par de características del linfoma que nos pueden ayudar. Primero, que el linfoma puede aparecer lo que es hiperdenso en la tomografía, ¿ok?
En la resonancia aparece hipointensos en T1 y a veces en T2. No es muy común que pidamos en T2. Y por último, que los linfomas van a ser múltiples. También van a ser muchos linfomas. Y van a restringir lo que es la difusión y van a captar contraste. Sobre todo la forma en anillo, que les dije que en la anterior también que captaban contraste en forma de anillo, se va a ver muy frecuente en lo que viene a ser en personas con VIH. Como ven acá, ¿no? Son múltiples. Van a ser múltiples y se van a ver de esa forma en la tomografía y en la resonancia. En cambio, un glioblastoma de igual forma va a captar contraste, son bastante grandes, pero como les digo, en sí van a ser como que más irregulares, van a ser más grandes. De igual forma, van a captar el contraste, miren acá. Pero, como les digo, la principal diferencia, muy aparte de la hablando imaginológicamente, es la población. A esta población van a atacar en personas inmunocompetentes y en esta van a atacar a personas inmunosuprimidas. Ya bueno. Ahora, ¿cómo distinguimos las neoplasias de bajo grado de las neoplasias gliales de alto grado de un oligodendroglioma? Entonces, yo les había dicho que las neoplasias gliales de bajo grado eran las que se calcificaban en un 20%. O sea, eran pocos, pero sí había calcificación. Yo les dije que en las neoplasias gliales de alto grado, por nada del mundo, había lo que son calcificaciones. ¿Qué pasa con los oligodendrogliomas? Su forma, si se dan cuenta, la distribución es muy parecida cuando captan contraste y todas esas cosas, también son grandes, se difunden y afectan una gran masa. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Esto de acá. Calcificaciones samomatosas. Los oligodendrogliomas sí se van a calcificar y va a ser su principal característica. Por lo tanto, si ustedes les dan una imagen y les ponen características similares entre todas esas y no saben cuál marcar, si les ponen que está calcificado, que ven calcificaciones, lo primero que tienen que empezar es en un oligodendroglioma. En segundo lugar, lo que es una neoplasia glial de bajo grado. Porque como les digo, si bien se calcifican, son muy pocas. En cambio, acá sí van a ver que casi todas las lesiones de un oligodendroglioma van a presentar esta lesión como calcificación samomatosa. ¿Ok? Después, por lo demás, como les digo, lo que hablamos de las de bajo grado van a ser muy similares a los oligodendrogliomas, ¿ok? Casi todo es muy similar, pero lo que la diferencia son las calcificaciones amomatosas. Ya. Ahora, hay dos tumores de la fosa posterior que van a ser tumores que van a afectar lo que son los hemisferios cerebelosos y que se van a ver muy parecidos, que van a ser justamente lo que conocemos como el astrocitoma policítico o policítico normal y lo que viene a ser el hemangioblastoma. Entonces, lo que vamos a ver es una lesión que tiene una captación hiperintensa en T2, porque obviamente está formada de líquido, ¿no? Y en T2 el líquido se va a ver hiperintenso. Ya que, como les digo, es una lesión quística. Y luego tenemos que cuando a esta lesión quística le añadimos contraste, va a presentar lo que es una zona de captación de alto contraste. Esto que he mencionado es lo que hace referencia a un astrocitoma policítico. Otra característica es que los astrocitomas policíticos van a afectar principalmente a lo que son niños entre 9 y 10 años. Al igual que el linfoma, por ejemplo, que afectaba a los inmunosuprimidos, acá el astrocitoma policítico, si te hablan de niños, principalmente tenemos que pensar en este. En cambio, el hemangioblastoma principalmente va a afectar a jóvenes y a adultos jóvenes. O sea, la población es un poco diferente.
Esta es la neoplasia primaria más frecuente en lo que vienen a ser los niños y se va a encontrar, hablando de zonas, principalmente en lo que es en el cerebelo, en un 60%, ¿ok? En cambio, el hemangioblastoma se va a presentar principalmente en lo que viene a ser la fosa posterior, en los hemisferios cerebelosos también hasta un 95%. O sea, la distribución en uno y otro va a ser diferente. Ya si se ponen un poquito más exquisitos, y esto ya es más de neuro, el estrocitoma pilocítico va a estar asociado con una fibromatosis tipo 1, que no creo que les pregunten, pero tal vez si les ponen algún caso clínico o algo y les dicen que está relacionado a fibromatosis tipo 1, lo relacionan con astrocitoma. En cambio, si lo asocian a lo que se conoce como el von Hippel-Lindau, lo van a relacionar más a un hemangioblastoma. ¿Ok? Ya. Y ya creo que este es el último de las lesiones intraaxiales. El meduloblastoma va a ser un tumor de niños que se va a encontrar principalmente en lo que es la fosa posterior y aparece también en lo que es el vermis cerebeloso. En el examen nos lo pueden describir como, por ejemplo, un niño que va a venir con hidrocefalia. Llegó a tu emergencia, por ejemplo, un niño con hidrocefalia y con una masa en la fosa posterior. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque estos niños que vienen con hidrocefalia, ese mismo caso de niños con hidrocefalia, también pueden venir en un ependimoma. Por eso es que le digo que estos dos son muy parecidos, tanto el meduloblastoma como lo que viene a ser el ependimoma. Entonces, el ependimoma está dentro de lo que viene a ser el sistema ventricular. En cambio, el meduloblastoma se va a encontrar principalmente en la permis. Eso puede ser una característica diferencial. Entonces, a nivel de imágenes, ¿cómo es que lo vamos a diferenciar? El ependimoma tiene una imagen mucho más heterogénea. Si se dan cuenta, acá está más oscuro, acá está más clarito, más oscuro, más clarito. La imagen que va a presentar en esta zona, en la fosa posterior, va a ser heterogénea. Hetero. En cambio, el meduloblastoma va a presentar lo que es una lesión homogénea. Miren el contraste que capta, ¿ok? Es mucho más homogéneo. Eso es lo que caracteriza según resonancia o tono. Cómo es que capta el contraste. Por el resto, pues es raro, como les digo, que les pregunten si está asociado a neurofibromatosis tipo 2 u otras cosas como que son más de clínica, porque es radio, es diagnóstico. Pero igual es importante que lo repasen, porque en su teoría sí se los ponen y pueden preguntarles por ahí, ¿no? Pero principalmente acuérdense estas dos: hetero, ependimoma, y homo, meduloblastoma. Bien, entonces eso de ahí sería ya todo por lo que vienen a ser los tumores cerebrales. Como les digo, en su teoría lo van a ver por separado, pero yo he tratado de ponérselos comparativos para que entiendan las diferencias de uno con otro. Y si lo repasan así va a ser mucho más sencillo que se lo puedan aprender, ¿no? Más que memorizar. Entonces, ya esa sería la primera teoría. Y en la segunda teoría que van a ver es sobre eventos cerebrovascular. ¿Ok? SB. Ese tema sí es bien bonito, la verdad, así que, y les va a servir un montón, porque van a ver a cada rato, eso sí llega un montón a la emergencia. Entonces, es importante que también lo sepan reconocer. Entonces, hablando un poco de generalidades, acá tenemos, bueno, yo le denominé la regla de las 7, bueno, de los 7, porque justamente los SBs o la enfermedad cerebrovascular o accidentes cerebrovasculares, pues van a ser la séptima causa de mortalidad en Perú. Al menos hasta donde nos mandaron la teoría, pues es denominada la séptima causa de mortalidad en Perú. Otra característica es que la edad media de que un paciente pueda desarrollar un primer episodio de ictus es en los varones a los 70 y en las mujeres a los 75. ¿Ok? 7, acuérdense. Y también muy aparte de eso, un SB, justamente a las personas que les da un SB, va a ser la primera causa de discapacidad, sobre todo por las secuelas que va a dejar y
porque si es que no hay un manejo oportuno o un diagnóstico rápido, pues estas secuelas se van a incrementar y va a aumentar justamente esta discapacidad en las personas. Entonces, ¿cuál va a ser la definición exacta de lo que viene a ser un SB? Que eso también les pueden preguntar, por eso se les ha puesto tal cual de su teoría para que lo repasen. Entonces, Entonces, ya. ¿Qué va a ser o cuál va a ser la definición de un SB? Un SB va a ser todo evento neurológico que afecte el funcionamiento del encéfalo. Ojo que esta afectación puede ser global, o sea, completa, o puede ser parcial. Y esta afección, este evento neurológico puede tener como desencadenante dos formas. Uno, que haya una obstrucción aguda arterial, o sea, que de una u otra forma, ya veremos más adelante por qué, es que se puede obstruir una arteria o que haya algún tipo de disrupción sanguínea en esa zona, o sea, que deje de llegar sangre a lo que viene a ser el parénquima cerebral, obviamente no llega oxígeno y se infarta, o sea, RIP. Y esto puede ocurrir tanto a nivel del parénquima cerebral, a nivel del sistema ventricular o a nivel subaracnoideo. Entonces, esta definición sí le ponemos un asterisco porque tienen que aprendérsela tal cual. Ahora, hay algo importante que tenemos que hablar con respecto a los SBs y es esto de acá, la irrigación cerebral. Yo estoy muy segura que esto lo recuerdan por anato y si no, pues vamos a hacer un repasito rápido para que sepan que la irrigación cerebral va a estar constituido por dos sistemas. Uno que es el sistema carotidio, que va a constituir casi el 80% de lo que vienen a ser estos sistemas. Y tenemos también el sistema vértebro-basilar, que va a constituir el 20% restante. Entonces, ambos sistemas van a conformar lo que viene a ser el polígono de Willis. Entonces, este polígono de Willis va a estar formado por ciertas arterias. Primero, tenemos, voy a poner con otro color para que lo puedan diferenciar. Amarillo. Primero, tenemos estas de acá, que vienen a ser las arterias cerebrales anteriores, que van a ser ramas, miren de acá, de la arteria carótida interna. ¿Okay? Ahí tenemos la primera parte del polígono. Luego tenemos las de acá, que van a ser justamente las arterias comunicantes anteriores. Ahí vamos cerrando la parte anterior de lo que viene a ser el polígono de Willis. Y luego tenemos en la parte posterior que tenemos a las arterias cerebrales posteriores, miren acá, que son estas de acá, que van a ser ramas de, miren, la arteria basilar. Y tenemos finalmente lo que vienen a ser las comunicantes posteriores. Estas de acá, que vienen justamente de acá. Entonces, esas arterias son las que van a constituir anatómicamente lo que viene a ser el polígono de Willis. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes recuerden estas arterias, ¿no? Sobre todo el recorrido o la dirección que van a tener? Porque el infarto o al menos la afección que vamos a tener en algunas zonas va a depender mucho de qué arteria se encuentre afectada. Y dependiendo qué arteria se encuentra afectada, va a tener como consecuencia el desarrollo o la manifestación de sintomatología clínica. Obviamente, si es que se afecta una arteria, por ejemplo, en la zona anterior o una arteria anterior, no nos va a dar mucha sintomatología, por ejemplo, a nivel visual, porque ustedes se recuerdan que la parte visual se encuentra en la parte occipital, en la parte posterior. Entonces, he ahí la importancia de esto. Porque si ustedes saben identificar o recuerdan lo que son las arterias y su recorrido, ya ustedes que sepan clasificar anterior, medio, posterior, va a ser mucho más sencillo. Entonces, acuérdense, ¿no? Va a depender mucho de las arterias, si es cerebral anterior, media o posterior. Entonces, para todo en esta vida, obviamente, tenemos que tener lo que es una clasificación. Y el evento cerebrovascular, como dijimos, se va a dividir en dos. Puede ser de tipo, no lo dijimos, pero puede ser de tipo isquémico
que va a comprometer también lo que es un 80%, o sea, son los más frecuentes. Y también se puede dividir que sea de tipo hemorrágico, que va a ser un 20%. Los isquémicos, como les dije, pueden traducirse o pueden estar causados por dos cosas. Uno que son los trombos, por trombos, y otro que son los émbolos. ¿Okay? Y estos se van a poder traducir en diferentes presentaciones, por ejemplo, lo que viene a ser el famoso TIA, que si no lo conocen es el accidente isquémico transitorio. Tenemos lo que es el ictus también, que va a presentar lo que es un déficit neurológico que va más allá de las 24 horas. Y por último tenemos un ictus progresivo, que es cuando el paciente muestra algún tipo de déficit neurológico, aun cuando se encuentra bajo observación. O sea, tenemos que estar observando a este paciente porque está, digamos, en un proceso de todo lo que viene a ser el evento. ¿Ok? Y por el otro lado tenemos el tipo hemorrágico, que no es tan común, es un 20%, y se puede presentar tanto a nivel parenquimatoso como a nivel subaracnoideo. Ahora, acá hay ¿cómo se llama? Una definición que quiero que lo recuerden, y estoy muy segura que han escuchado, sobre el área de penumbra. Entonces, ¿qué va a ser esta área de penumbra? Cuando un paciente tiene lo que es un evento cerebrovascular, va a presentar siempre lo que es un área de necrosis. Esta área de necrosis, ya como su nombre lo dice, está necrosada. Acá ya no hay nada que hacer. Acá ya se necrosó, ya perdió esa parte, ya no hay nada que hacer. Pero lo que nos importa a nosotros como futuros médicos es lo que viene acá, que es justamente el área de penumbra. Esta área de penumbra no está necrosada, simplemente está como que en proceso de, ¿me entiende? Entonces es más fácil que toda esta área podamos revertirlo y que no se pierda, porque la idea es que se pierda la menor cantidad de área, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, una vez más, del diagnóstico rápido de lo que vienen a ser los eventos cerebrovasculares, porque mientras más rápido actuemos o más rápido identifiquemos el origen o la forma, más vamos a poder salvar lo que es esta área de penumbra. Y ya bueno, solamente para que ustedes lo recuerden como, se lo voy a poner por acá, factores de riesgo, porque esto les pueden poner como caso clínico, dudo mucho que les pregunten como pregunta como tal, pero para que recuerden, y esto ya lo saben más por medicina, van a haber factores de riesgo asociados a que se pueda desencadenar un evento cerebrovascular. El primero es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de presentar un ACV o un SB. Otro, los hombres tienen una mayor incidencia para que se pueda desarrollar lo que es un evento cerebrovascular. Otro, lo que viene a ser los antecedentes familiares. Si tu papá, si tu abuelo, si tus primos, bueno, algún familiar tuyo, sobre todo directamente, sobre todo lo que viene a ser los padres, tiene lo que es un antecedente familiar de un evento cerebrovascular, es importante también como un factor de riesgo. Otro, bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Fumar, tomar, el sedentarismo, lo que viene a ser la obesidad, comorbilidades como la hipertensión arterial, como la fibrilación auricular, como la diabetes, como las dislipidemias también, dislipidemias. Todos estos son factores o comorbilidades que aumentan tus probabilidades de desarrollar un evento cerebrovascular. Bien, entonces, ahora sí, como hemos venido hablando, lo que son los eventos vasculares cerebrales o los SBs, nos van a indicar lo que es una pérdida aguda de lo que viene a ser la función neurológica. Entonces, como les digo, va a tener dos formas de desarrollarse. Uno, que son las isquémicas, que ya hablamos que son las más frecuentes, y dos, que son las hemorrágicas, que son las menos frecuentes. Las isquémicas, como les digo, pueden ser desarrolladas a causa de un trombo. ¿Y cuál va a ser la forma más común de que se desarrolle un trombo? Es esta enfermedad, la aterosclerosis.
Ustedes si recuerdan, y ya esto creo que ya lo han llevado también en medicina, la aterosclerosis se va a formar por placas de colesterol que van a estar adyacentes a la adventicia de todos los vasos, ¿no? O al menos algunos vasos comprometidos. Entonces, estas placas de colesterol, si es que seguimos comiendo o aumentando los factores de riesgo, van a, digamos, reventarse o algo así, ¿no? O sea, se empiezan a ver más y van a empezar a ocluir más lo que es la luz vascular y por lo tanto va a llegar menos cantidad de oxígeno. Entonces, una vez que se desarrolle esta enfermedad, que es la aterosclerosis, ¿cuál va a ser la zona mayormente afectada o la que más se va a poder ver un SB isquémico a causa trombótica? En la zona media. La arteria que más se va a comprometer es la arteria cerebral media, principalmente. ¿Ok? Apúntelo. La arteria cerebral media. En segundo lugar, tenemos las de tipo embólico. ¿Ok? Las de tipo embólico van a ser también muy comunes y van a presentar eventos ya sea agudos, subagudos, crónicos o hiperagudos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de un trombótico con un embólico? Que el trombo se encuentra acá en la arteria, como está creciendo en la arteria, sale y ocluye la arteria, o sea, en la zona, en su zona de desarrollo. En cambio, el embólico puede ser que a causa de esta formación de trombos, un pequeño chiquito pedazo se salga de la zona, viaje por el torrente sanguíneo y se instaure en vasos, por ejemplo, más pequeños y los ocluya. Entonces, esos que vienen de otra zona y se dirigen y ocluyen una zona distal, eso se le denomina a causa embólico, porque esos son émbolos, ¿ok? Que viajan por el torrente sanguíneo. Y por último tenemos los de tipo hipóxico, que ya son más que nada por causas externas, por ejemplo, por la falta de, bueno, su nombre lo dice, por la falta de oxígeno a causa de una intoxicación con CO2 o un ahogamiento o por estados patológicos que mecánicamente hacen que se obstruya lo que es la perfusión y obviamente causa lo que es una hipotensión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ahorcamientos o los suicidios, ¿no? Entonces en este caso también puede ser a causa de tipo hipóxico. Y por otro lado tenemos los de tipo hemorrágicos que tienen causas tanto primarias como secundarias. Las causas primarias es más que nada lo que es la hipertensión arterial sistémica, sobre todo las mal controladas, ¿no? Las que no tienen un tratamiento adecuado o no tienen un diagnóstico oportuno. Y también tenemos lo que es la angiopatía amiloide. Y dentro de las causas secundarias van a ocurrir por patologías que el paciente ya tiene previamente. ¿Ok? Patologías se puede decir ya existentes, ¿no? Como pueden ser tumores, tumores o neoplasias, lo que son malformaciones arteriovenosas, lo que viene a ser trombosis venosa o otros, ¿no? También las que son de tipo isquémicas, pero que sangran. Entonces, una vez que sangran, ya se convierten en hemorrágicas. Entonces, recuerden esa tablita, por favor, porque es como que el resumen de lo que ustedes tienen que saber, sobre todo para poder clasificar los SBs. ¿Y por qué les digo que es importante que ustedes clasifiquen o sepan distinguir de un SB hemorrágico de un isquémico? Porque justamente por eso es que ustedes van a tomar decisiones en el uso de imágenes. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el objetivo del uso de imágenes o en radiología? Lo que a nosotros nos interesa es determinar qué pacientes se van a ver beneficiados con lo que viene a ser la terapia para restaurar la perfusión cerebral, o lo que conocemos como trombolisis, TPA. ¿Ok? Entonces, el estudio inicial de un paciente apenas llega al hospital y tenemos de 3 a 4 horas y media para poder realizarlo, es una tomografía simple de cráneo. Apúntelo, porque es el estudio inicial en todo paciente. Todo paciente se le realiza una tomografía simple de cráneo. ¿Cuál va a ser la finalidad? Justamente las que le mencioné. Identificar si es isquémico o hemorrágico. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si es que, ¿cómo se llama? Si es que es hemorrágico, no vamos a poder darle lo que es
esa terapia porque generaría más hemorragia, ¿me entienden? Entonces es imposible que, si sabemos que es un tipo hemorrágico, no tenemos que darle esa terapia. Menos mal, y afortunadamente la mayoría son isquémicos, ¿no? Pero justamente con una tomografía ustedes van a diferenciar si es isquémico o hemorrágico. Y también, sobre todo, para descartar otras causas de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, un tumor o alguna fractura o cosas externas, ¿no? Que nos puedan también causar hemorragias. Ahora, como les digo, esto es un estudio inicial, rápido, de entre las 3 a las 4 horas y media. Cuando ya buscamos estudios de imagen más avanzados, particularmente para lo que viene a ser en SBs isquémicos, es importante también que sepamos que tenemos la resonancia magnética, sobre todo con secuencia de difusión, ¿ok? Ese va a ser el estudio principal ya en estadios de imagen avanzados, la resonancia magnética. Y bueno, entre otros estudios, pues también pueden solicitar una tomografía, ¿no? No hay ningún problema. O una imagen vascular, como puede ser el AngioTAC o la angioresonancia. Entonces, vamos a empezar hablando por el ACV o el SB, perdón, en su doctorado les ponen SB isquémico, que acuérdense que es el mayor, ¿no? El 80%. Entonces, en cuanto al evento cerebrovascular de tipo isquémico, este va a ser lo que conocemos como un déficit neurológico agudo, que va a ser secundario a lo que viene a ser una disminución significativa de lo que conocemos como el flujo sanguíneo, por una oclusión de una arteria. Ay, perdón mi letra. De una arteria, ¿ok? Es una disminución del flujo sanguíneo a causa de una oclusión de una arteria. Y como les dije, se van a dividir en dos, ¿no? Tanto trombótico como de causa embólica. Ahora, este SB isquémico va a tener fases y las fases lo van a dividir por tiempos. ¿A qué quiero llegar? Un SB isquémico puede ser de tipo agudo, subagudo o crónico. Los agudos se van a presentar en las primeras 2 semanas, ¿ok? En las 6 primeras zonas, casi la mitad de los pacientes presenta imágenes levemente hipodensas que luego van aumentando, ¿no? Van aumentando de densidad. En el caso de una fase aguda, ya se presenta en la tercera a cuarta semana y van a ser imágenes más isodensas, con una ligera compresión a nivel ventricular. Y en una fase crónica, que es una fase después de las 4 semanas, van a presentar ya una imagen hipodensa con una dilatación ventricular. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que según la fase y según el tiempo, ustedes van a poder ver lo que son manifestaciones tanto a nivel de imagen como a nivel morfológico. Les pongo este ejemplo. A nivel morfológico, en un evento en SB isquémico en una fase aguda, lo que van a visualizar principalmente es el área donde se encuentra el trombo o la zona del émbolo, ¿no? Pero si se dan cuenta macroscópicamente, no sé por qué no puedo sacar esto, pero bueno, macroscópicamente no logran ver diferencia alguna, es casi lo mismo, no se logra ver. Conforme pase el tiempo y pase a una etapa subaguda, ya la zona, si se dan cuenta, empieza a formarse, empieza a ponerse como que de otro color más oscuro, ¿no? Entonces ahí van a empezar a ver lo que es una fase subaguda. Y en una fase crónica ya está toda la zona comprometida, ya lo que viene a ser los surcos y cisuras no se notan mucho, pues porque ya se encuentra en un estadio crónico. Entonces, he ahí la importancia, como les digo, que ustedes puedan identificar que en un evento agudo, pues no se va a poder diferenciar mucho. En un evento subagudo ya van a empezar a ver lo que son algunas formaciones morfológicas y ya en un evento crónico ya está comprometida toda la zona. ¿Okay? Acuérdense esto porque esto sí está en su teoría, este cuadrito. Entonces eso también les pueden preguntar. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es un SB isquémico y pedimos una tomografía, acuérdense, en la clase pasada yo les dije dos cosas. Cuando hablamos de cerebro, lesiones cerebrales, tenemos que recordar que vamos a ver hemorragias y vamos a ver isquemia. Vamos a hablar siempre de estos dos. Hemorragia, ¿cómo lo van a ver? Les dije, hemorragia, sangre, mucha sangre.
hiperdenso. Isquemia, corta el fluido o el flujo de oxígeno. Baja, hay poca oxigenación. Hipodenso, para abajo. Esto les va a ayudar a diferenciar de un tipo isquémico de un tipo hemorrágico. ¿Por qué? Porque el SB isquémico en un ataque, ¿cómo se ve? Hipodenso, oscuro. Toda la zona se ve oscura, hipodensa. El diagnóstico, como les digo, el diagnóstico es principalmente clínico. En un SB, si bien la tomografía, la resonancia nos ayuda un montón, es principalmente clínico. Y ustedes ya tienen que conocer muy aparte o mucho antes de solicitar los estudios por imágenes, solamente por la clínica ustedes ya deben estar orientándose en qué o qué arterias se encuentran comprometidas. Entonces, cuando hablamos de que la arteria comunicante anterior es la del problema, la que está comprometida, la que está dañada, nos va a dar alteraciones a nivel frontal. ¿Qué quiere decir? Alteraciones del razonamiento, por ejemplo. Y nos puede dar lo que es una hemiparesia contralateral. También tenemos lo que es la desinhibición, lo que es a nivel del habla, reflejos primitivos también puede ser. Y más que nada es todo lo que afecte a nivel frontal. ¿Ok? El razonamiento, por ejemplo, como les digo. Si es que se encuentra afectada lo que es la arteria cerebral media, acá va a ver lo que es una hemiparesia o una hipoestesia contralateral. Acá va a ver lo que es una afasia, si es que se localiza en el hemisferio dominante, obviamente, ¿no? Puede haber lo que es también una hemianopsia homónima contralateral y acá puede afectar en cierta forma lo que es la mirada. No van a encontrar al paciente que va a estar mirando hacia un lado y puede haber lo que es una agnosia también. En el caso también de, por ejemplo, de que ya se afecte lo que es la arteria comunicante posterior, que es en sí la más fácil, la más sencilla de que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, diagnosticar. ¿Por qué? Porque les dije a nivel posterior que se encuentra el occipital. ¿Y qué es el occipital? Todo lo que es visual. Entonces, va a afectar lo que es la ceguera, una ceguera cortical, va a haber lo que es la ¿cómo se llama?, hemianopsis homónima contralateral, va a haber lo que es una agnosia visual, todo en la sintomatología del paciente va a estar enfocado a nivel de los ojos. Y puede haber alteraciones de memoria, ¿no? También. Y por último, si es que se encuentra afectado el sistema vértebro-basilar, ya va a haber afecciones a nivel cerebeloso, a nivel del trocoencefálico, y lo que viene a ser una discapacidad importante, ¿no? Más que nada porque va a afectar estos dos, el cerebelo y el tronco encefálico. Entonces, nos puede dar también síntomas de pares craneales, va a haber un déficit de pares craneales, hasta generar lo que son alteraciones autonómicas y también de estado de alerta del paciente. Entonces, como les digo, el diagnóstico es clínico y depende de los síntomas y signos que ustedes puedan identificar qué arteria cerebral se encuentra comprometida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que la arteria cerebral anterior se encuentra comprometida, miren acá, se va a encontrar en una posición fronto-medial y va a estar comprometido en lo que es la corteza motora, sensorial y lo que son los miembros pélvicos. Si se encuentra comprometida lo que es la arteria cerebral posterior, miren acá, esto se le denomina caudo medial y va a estar comprometida todo lo que es la parte de la corteza occipital, visual, la parte visual y parietal en cierta parte. Si es que se encuentra comprometida la arteria cerebral media, lo que conocemos como el fronto parieto temporal lateral, es un poco confuso, fronto parieto temporal lateral, va a encontrarse comprometida lo que es la corteza motora sensorial y miembros torácicos, incluyendo el rostro también. Y por último, que es el sistema vértebro-basilar que se va a encontrar en la fosa posterior, miren acá. Va a comprometer todo lo que es el tallo cerebral, la fosa posterior y la corteza occipital también. Ahora, los SBs isquémicos van a tener signos tomográficos tempranos y signos tomográficos tardíos. Entonces, como les digo, los signos tomográficos tempranos es más que nada para que ustedes sepan que existen en sí,
porque si se dan cuenta en las imágenes no se logra ver con mucha claridad. Entonces, más que nada es para que los conozcan, ¿ok? Entonces, podemos acá en la imagen de acá, de la izquierda, podemos observar lo que es un coágulo en el vaso afectado, que es principalmente, como les dije, la arteria cerebral media. El coágulo va a tener, como ven, una densidad alta y en este caso está alojado, como les dije, en la arteria cerebral media derecha. Este es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Miren cómo se ve blanco, ¿ok? Porque es un coágulo, es sangre. Entonces es hiperdensa. A ver, una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Es el primer signo temprano. Hiperdensidad, acuérdense, hiperdensidad. El segundo signo que vamos a poder observar es el signo de la cintilla insular. La corteza insular sabemos que se encuentra a nivel profundo, pero se va a encontrar más hipodenso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener es toda la zona que se va a ver comprometida, pero si se dan cuenta, acá hay como una línea chiquitita y va a diferenciar esto de esto. Y esta zona se va a encontrar más hipodensa, esta un poquito más hiperdensa. Entonces, eso de ahí nomás, esa cosa chiquitita, es lo que conocemos como el signo de la cinta insular. Que un lado va a estar más hipodenso y otro más hiperdenso. Y ya por último tenemos lo que es también la hipodensidad de lo que son los núcleos lentiformes. Como les digo, no se logra notar mucho porque es un signo temprano, pero hay una cierta hipodensidad a comparación de las otras zonas de lo que viene a ser el cerebro, ¿no? Es un poquito más oscurito. Pero como les digo, son estadios tempranos que nos ayudan a identificar, sí, nos ayudan un poco a nivel cronológico para poder ver la evolución de la enfermedad o la evolución del evento, sí, pero que lo logren ver así a primera vista, sobre todo siendo estudiantes de medicina o internos de primera, pues un poco difícil, ¿no? Y luego tenemos ya lo que viene a ser los signos tomográficos tardíos. Entonces, vamos a ver cómo en lugar de cerebro, porque en este lugar debería haber cerebro, va a ser reemplazado por lo que viene a ser líquido. Les dije otra vez, cuando hablemos de hemorragia, o bueno, cualquier líquido en sí, se va a ver, cuando hablemos de lo que viene a ser líquidos, justamente en imágenes tomográficas o imágenes de resonancia, lo van a ver más oscuro, toda la zona de acá. Entonces, como les digo, como ha sido reemplazado parte del cerebro, parte de la masa encefálica, por lo que viene a ser líquido, porque ya ha pasado tiempo, es que lo vamos a ver como este hueco, por así decirlo. Y ese hueco se va a denominar encefalomalacia. Voy a escribir encefalomalacia. ¿Okay? Esto ya va a ser denominado como un signo tomográfico tardío, en donde, como les digo, donde estaba instaurado el SB, ahora simplemente vamos a ver lo que es una región hipodensa que tiene densidad similar a lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo. Que vemos, por ejemplo, cómo lo vamos a constatar, porque acuérdense que dentro de los ventrículos hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, si ustedes ven esto y lo comparan con esto, las densidades son las mismas. Por lo tanto, podemos decir que se encuentran en ambos en una densidad líquida. Otra cosa más es que como justamente no tienen parénquima cerebral que los limite, se van a expandir por toda la zona de acá. Se van a empezar a expandir. ¿Okay? Y ya en la imagen van a poder visualizarlo como toda la zona comprometida. Y como les digo, y justamente esa es una imagen que vamos a poder ver comprometida a la arteria cerebral media, toda la zona medial. Ahora, luego de eso tenemos lo que viene a ser ya el ACV o SB hemorrágico, que ya es en un 20%, menos mal. Y que tenemos que conocer que, como les digo, es menos común que el isquémico, pero a pesar de que sea menos común, tiene una mayor tasa de morbimortalidad, que esos matan más que los isquémicos.
y van a representar un 15 o un 20%, no más o menos. Estos SB hemorrágicos, como les dije, pueden presentarse tanto a nivel parenquimatoso intracerebral como a nivel del espacio subaracnoideo. Y de igual forma van a tener etiologías tanto primarias como secundarias. Primarias tenemos una hipertensidad o una angiopatía amiloide, ¿no? Acá podemos tener lo que es la hipertensión. Y en segundo lugar, que son secundarias, puede ser traumática, neurismática, ¿cuál es el otro? Vasculitis también, por medicamentos, por drogas, por ejemplo, como la cocaína o las anfetaminas, también pueden causar lo que es una hemorragia secundaria. Ahora, esa tablita de acá me pareció muy interesante porque lo divide la etiología según la zona que se ve afectada. Por ejemplo, generalmente en un adulto hipertenso, con hipertensión arterial, la zona donde más se va a presentar es en el cerebelo. Y obviamente va a ser una causa hipertensiva. O sea, el SB que presenta un adulto hipertenso es más frecuente que se dé en el cerebelo por una causa hipertensiva. En el caso de tener un joven, es más frecuente, tanto en el joven adulto como, bueno, en los jóvenes, que se presenten más en la zona de los ganglios basales. ¿Ok? Principalmente en los ganglios basales y también puede ser hipertensa. Y en mayores de 75 años que no son hipertensos, es más frecuente que lo veamos en un sitio lobar y que la causa sea amiloidea, o sea, una angiopatía amiloide. Esto me pareció interesante que lo conozcan más que nada para que también se puedan orientar en el diagnóstico según el sitio o localización de la lesión. Ahora, como les dije, en un SB isquémico va a tener va a tener como que una imagen en la tomografía hipodensa. En cambio, en un hemorrágico, en la TAC les dije hemorragia, bastante sangre, se va a ver hiperdensa. Por lo tanto, en una tomografía con un SB hemorrágico, ustedes la van a ver brillante, blanca. Toda la zona comprometida la van a ver así blanca. Por ejemplo, alrededor del polígono de Willis también, miren cómo se empieza a marcar. Eso no se tiene que ver normalmente, se empieza a marcar. Y la localización de esta también tiene como que sus favoritos, ¿no? Principalmente en un 50% se va a ver en el putamen y la cápsula interna, a la cabeza. En un 20% lo podemos ver en la sustancia blanca del lóbulo frontoparieto-temporal y ya en muy raras veces que se presenta en el tálamo, protuberancia o cerebelo. Pero principalmente lo van a encontrar a nivel del putamen y la cápsula interna. Algo más. Ya. Para que recuerden un poquito y que sepan más o menos cómo es la clínica que si es que les presentan en estos pacientes, se va a presentar de manera repentina. Va a venir un paciente que va a empezar a presentar sintomatología de un momento a otro. Evoluciona de una manera muy rápida, desde minutos hasta los 2 días. ¿Ok? Y vamos a presentar lo que es un déficit local consolidado. Esa característica. Hablando de síntomas, va a presentar cefalea, va a presentar vómitos, va a presentar lo que es rigidez de nuca, va a presentar lo que es, en algunos casos puede haber convulsiones, sobre todo cuando es pasado algunos días también, y también puede haber alteraciones en nivel del fondo de ojo y también la presión arterial. Pero principalmente lo que es cefalea, vómitos, rigidez de nuca son claves, ¿no? Para el diagnóstico. Entonces, al igual que el isquémico, también va a presentar lo que es una clasificación. Puede haber lo que es hiperaguda, que va a ser en menor a un día, aguda, que va de 1 a 2 días, subaguda, que va del 4º al 14º día, y la crónica, que va mayor a 14 días. Entonces, como bien lo está mencionando acá, es una evolución de hiperaguda a crónica. Entonces, en un primer instante ocurre el evento, todo rápido, como les digo, y se va a presentar esta cosa que se le denomina hiperdenso, blanco. Lo van a ver blanco, porque va a haber sangre. Pasan los días y obviamente como es sangre y nuestro cuerpo también es inteligente,
lo va a empezar a reabsorber. En algunos casos lo reabsorbe, ¿no? También depende de la cantidad. Y va a empezar a bajar lo que es la densidad y va a empezar a tornarse lo que es un tono un poco más hipodenso. Y alrededor de toda la zona va a empezar a presentar lo que es un edema. Edema por efecto de masa. Eso va a ocurrir en un evento agudo hasta un subagudo, ¿no? Hasta los 14 días. Ya en un evento crónico, pasado los 14 días, ya la densidad del líquido es mucho menor, casi en un 27% ya no presentan hallazgos. En algunos casos puede haber calcificaciones, pero ya la densidad ha bajado un montón y hasta logra en algunos casos desaparecer. Entonces, como ven, es una evolución que si inicialmente es hiperdensa o hiperintensa, va pasando los días y se puede ocurrir lo que es una absorción o una resolución normal. Entonces, cuando ocurren, por ejemplo, hemorragias a nivel de los ganglios basales, que son aproximadamente en un cuarto de los casos que puede ocurrir esta lesión, la resolución de esta hemorragia en torno a lo que viene a ser la lesión, como les digo, puede ser normal, se resuelve, pero justamente en este tipo de lesiones que son a nivel de los ganglios basales, van a dejar lo que es una lesión que se conoce como lesión en ranura. ¿Okay? Es una lesión que se conoce como en ranura, que justamente donde está la zona hemorragia, cuando pasan los días, va a dejar esto de acá, como si fuera un huequito, como si fuera una ranura ahí que se va a presentar y en algunos casos se puede hasta calcificar, ¿no? Pero es más que nada como para decir que hubo la presencia, que estuvo ahí lo que es una hemorragia, ¿no? En algunos casos, sobre todo, como les digo, cuando se presenta a nivel de los ganglios basales, sobre todo ahí. Y bien, ya esos serían los dos tipos con lo que conocemos como SB hemorrágico y SB isquémico. Y ya pasamos a lo que vienen a ser los últimos dos o tres, que son la hemorragia subaracnoide, en primer lugar, que ahorita lo vamos a hablar. Y esta hemorragia subaracnoide se va a conocer justamente como una hemorragia que se va a encontrar entre los surcos, cisuras y cisternas de lo que viene a ser la masa encefálica. Va a presentar una sintomatología principal que es relacionada al vasoespasmo. Este vasoespasmo va a aparecer al segundo o tercer día después de la lesión, ¿ok? Y puede ser por una causa isquémica cerebral, principalmente. Entre otras causas puede ser, por ejemplo, por una ruptura de aneurisma, por tumores, por malformaciones arteriovenosas o por una angiopatía amiloide. Y los hallazgos en la de imagen, como les digo, el primer método para detección es la tomografía computarizada simple. Entonces, ¿cómo es que lo van a diferenciar? Una hemorragia subaracnoidea, como les digo, va a encontrarse en estas zonas. Surcos, cisuras, cisternas. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar es justamente en los surcos, cisuras y cisternas. Acá. Van a encontrar hiperdensidad o hiperintensidad alrededor de lo que viene a ser la parte más externa, la parte más lateral, y se va a encontrar entre las cisuras o los surcos cerebrales. Ahí, miren acá. No compromete como que una masa, como veíamos en las hemorragias isquémicas, sino que van a comprometer únicamente lo que son las cisuras, cisternas y surcos también. Y ya por último, aparte de lo que vienen a ser las hemorragias subaracnoideas, tenemos las que son las de tipo hemato, epidural y subdural. ¿Qué quiere decir con esto? Con respecto a lo que son las lesiones hemorrágicas, se van a poder dividir si es que son hemato epidural o hemato subdural. Entonces, el hemato epidural es una lesión que se va a formar entre la dura madre, que es esto de acá, y el cráneo. La ubicación es importante. ¿Ok? Se van a encontrar entre la dura madre y el cráneo y van a ser lesiones extradurales por la ruptura de la arteria meningia media. Y usualmente está asociado a factores
a fracturas de cráneo. Por ejemplo, en accidentes automovilísticos se fractura como está en contacto directo y eso puede causar lo que es un hematoma epidural. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia hablando de imágenes, sobre todo de tomografía? Que un hematoma epidural va a tener una colección biconvexa lentiforme. Miren, lentiforme. En ambos, biconvexa, tanto de un lado como del otro. Biconvexa, como un lente. Por eso lentiforme, es como un lente. ¿Ok? Y como les digo, miren, no cruza suturas, ni la hoz, ni nada. No se mete, por ejemplo, como el anterior, sino que va a ser una estructura compacta en forma de lente pegada a lo que es el cráneo. ¿Ok? Ese es el hematoma epidural. Y por otro lado, tenemos ya en último lo que es el hematoma subdural, que va a ser, se va a encontrar entre lo que viene a ser la aracnoides y la dura madre. Miren, entre la aracnoides y la dura madre. Ya no hay contacto con el cráneo. Entonces, la hemorragia y hematomas va a ser de una lenta formación, porque justamente lo que se va a ver afectado acá es la ruptura de venas superficiales. La población blanco es tercera edad, alcohólicos, un trauma no accidental pediátrico, pero principalmente estos, ¿no? Por una caída o por algo. O por el pasar del tiempo, ¿no? También por factores de riesgo. Y haber una predisposición a una atrofia cerebral, por ejemplo, o en el caso de agitación mecánica, o por ejemplo cuando hay la clásica lesión en látigo, cuando hay un choque o algo así, esos eventos pueden predisponer a la persona a que desarrolle un hematoma subdural. Hablando de imagen, obviamente la tomografía, esta ya no va a tener una presentación lentiforme que hablamos en la anterior, sino que esta va a ser una colección en creciente. ¿Qué quiere decir? Como en media luna. Miren, en media luna. Pegadito, toda la zona ahí. En media luna, va a ser más delgadita. Esta sí va a cruzar lo que son suturas craneales, pero no cruza la hoz ni la tienda. Y dependiendo la cronicidad, dependiendo el tiempo, si es un evento agudo, se va a ver hiperdenso, obviamente, porque va a estar la sangre ahí, pero si es crónico ya se va a ver un poquito más hipodenso, ¿no? Porque ya va a estar bajando todo lo que es la parte del hematoma. Entonces, en resumen, este cuadrito es muy importante. Una hemorragia intraparenquimatosa, la que hablamos inicialmente, va a ser una ruptura súbita de la arteria intracerebral. Etiología, principalmente hipertensión y angiopatía amiloide. ¿Ok? ¿Y cómo se va a presentar? Como un foco, una zona hemorrágica. La hemorragia subaracnoidea, les dije, que se va a encontrar entre los surcos, va a presentar lo que son distribución entre surcos y suras, frecuentemente por aneurismas. Miren, a diferencia de acá que es hipertensión, angiopatía, acá va a ser por aneurismas. Esos factores van a incrementar lo que es el tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, y se va a encontrar en toda la zona, ¿no? Porque puede encontrarse en cualquier cisura o surco. El hematoma epidural, hablamos de la meningia media, y tenía una presentación lentiforme, ¿no? Biconvexa. Miren. Y por último tenemos ya el hematoma subdural, que como les digo es más una etiología traumática, afecta lo que son las venas, es importante, las venas en puente, y tiene la forma en media luna. Miren, en media luna. ¿Okay? Entonces con este cuadrito se les va a hacer mucho más sencillo poder identificar más que nada la situación o el lugar donde se encuentran y sobre todo la distribución. Con la distribución sacan la diferencia entre hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural y el hematoma subdural. Entonces, eso sería todo lo que viene a ser la asesoría del día de hoy, tanto de tumores cerebrales como lo que viene a ser eventos cerebrovasculares. Y si no tienen alguna duda, ahorita les voy a ir pasando lo que es el post-test. Y eso sería todo, chicos. Denme un segundito que ahorita les paso.
Ya, ahí les he pegado en el chat. Me avisan si es que les llega todo, si no me hablan igual por WhatsApp para ¿cómo se llama? Para pasarles.